A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani. Nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes y jueves, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Audición del lunes 1 de octubre de 2012. Escribe doctor Rómulo Rodríguez Canzani. ¿Por qué las cúpulas aceptaron a las bases en la estructura orgánica del Frente Amplio y el Frente Amplio fue coalición y movimiento? Según declaraciones a Marta Haneger de los actores directos que hemos ido dando, hubo sectores políticos que se oponían a la representatividad de las bases. No la aceptan ni el PDC ni el Partido Socialista, etc. No la acepta la izquierda, de recibo, moderada y reformista, y tampoco el Partido Comunista. Los que apoyaban la integración de las bases a la orgánica del Frente Amplio fueron sobre todo los grupos de acción unificadora, el 26 de marzo, y dirigentes de fuerzas menores, como el Movimiento Revolucionario Oriental de Ariel Collazo. También el Partido Comunista se opuso inicialmente a la integración de las bases en la orgánica del Frente Amplio. Así lo señala Héctor Rodríguez en el libro de Marta Haneger, página 68. La primera, mayor y más duradera oposición la hizo el Partido Comunista por boca de su delegado, el compañero César Reyes Daglio, el que decía: los partidos y los grupos políticos representan clases y sectores sociales. Las bases de los partidos y los grupos son las bases del frente. Nos resistimos a la tentación de detenernos en el análisis del argumento del Partido Comunista, que de hecho funcionó en la práctica, observándose que las cúpulas de los sectores dan línea a su militancia para que actúen como si las bases fueran tierra de nadie. Personalmente entiendo que si finalmente los dirigentes aceptan en la orgánica del Frente Amplio al movimiento de base, lo hacen porque no quieren echarse en contra la tremenda fuerza militante aquella, que era ya, desde el punto de vista político y organizativo, una realidad que rebasaba las direcciones reformistas. Valoran que los comités de base serán la tracción a sangre en la próxima lucha electoral, además de que significan un incalculable caudal de votos. El reformismo se da la mano con el oportunismo. Los sectores que pretenden un Frente Amplio o coalición, enfrentados a la presión de las bases, y más allá de las gestiones unitarias de Héctor Rodríguez y otros, aceptan a los comités de base en la estructura orgánica, pero así lo entiendo, y como la historia parece mostrarlo, pensando en una estrategia de control del movimiento de base desde arriba. Y comienzan a hacerlo a través del reglamentarismo que, originado en los sectores, imponen al funcionamiento de los comités de base. Reglamentarismo inspirado en criterios y principios propios de la democracia representativa burguesa, que sirvió para regimentar a quienes se habían ganado su derecho funcionando según los principios de su democracia popular y directa, desarrollando el poder popular. Como lo señalan Bonella, Hugo Cores, Héctor Rodríguez, etc., en Marta Haneger, el funcionamiento del Frente Amplio fue de tipo cupular más allá del discurso. Todo un tema que un análisis objetivo debe exponer de modo que pueda comprenderse cabalmente cuán lejos se remonta el origen de la crisis organizativa actual en las bases del Frente Amplio. La práctica del copulismo y del hegemonismo, de esencia opositora a la democracia popular,
impregna el funcionamiento de la coalición hasta el presente, y esa práctica fue especialmente fuerte bajo democracia tutelada a la salida de la dictadura cívico-militar. Decía entonces Raúl Sendic, observando ese fenómeno político: la lucha contra el hegemonismo, contra ese intento de copar frentes y aparatos, merece una teoría, como ya se tiene, por ejemplo, en Nicaragua y en El Salvador. Formar al militante en la idea de que todo intento de copar determina una división, una exclusión, un debilitamiento de la fuerza real por acaparar lo formal. Y agrega criticando la práctica del hegemonismo: es esa estrategia de copar y copar aparatos pensando que con eso se progresa, pero la historia de medio siglo para acá nos dice una cosa muy diferente. Se puede copar indefinidamente sindicatos, centrales, comités de base, frentes, etc., sin que eso signifique avanzar 1 milímetro. A la hora de la verdad se ve cuántos obreros han votado con los pies, retirándose de la militancia. El militante del comité de base se va para su casa y los hegemonistas se quedan con sus amados aparatos que no son más que una cáscara vacía. Raúl Sendic, en Sendic Vive Clandestino, Editorial Tupac Amaru, 1990, página 9, junio de 1987. Pero, ¿por qué es tan importante para el reformismo el control de las bases? Porque la interna de las bases se había vuelto muy preocupante para ellos. En las bases se polemiza y se discute sobre todo, aunque el dirigente no le guste, y esa dinámica era muy difícil de controlar para las cúpulas. Pero, además de polemizar, las bases deciden acciones prácticas, las organizan y las dirigen en las calles. Y, por si fuera poco, los comités de base del Frente Amplio surgen por todos lados, y en una semana se formaron 96, comité de base del 26 de marzo en todo Montevideo, y lo era gente del MLN. Eleuterio Fernández Huidobro, Marta Hanecker, tomo 1, página 65. En los comités de base se lee de todo. Circulan libros de todas las corrientes de pensamiento, desde teología de la liberación a textos marxistas o libertarios. Circula prensa partidaria, folletos, revistas, materiales gremiales, noticias y materiales que informan sobre la lucha de liberación de otros pueblos, Vietnam, Argelia, etc., de la lucha de los guatemaltecos, peruanos, colombianos, etc., y por supuesto se conocen las tesis cubanas y el pensamiento del Che, y llegan así también los planteos de las organizaciones político-militares. Eran escuelas de lucha muy diferentes al presente, en el que en los locales del Frente Amplio no existen materiales teóricos, no se difunde la lucha de liberación de otros pueblos, como la de los afganos, los palestinos, los iraquíes, etc., ni se habla de la crisis económica mundial, ni de la crisis de Grecia, España, Italia, ni se conoce la esencia de la revolución bolivariana. Hugo Podestá, militante de base por los años 60, citado por Marta Hanecker, página 69, resume los debates en los comités de base del Frente Amplio diciendo que se polemiza según dos tendencias. 1. Un sector sostiene que era necesario consolidar lo ganado, la posibilidad electoral, ganando más votos. 2. Otra tendencia plantea aprovechar la legalidad del momento electoral para crear conciencia y organización, porque habría que enfrentarse a la alianza de la oligarquía con el imperio gringo, y finalmente tuvieron razón. Eran debates lógicos en aquella realidad del momento aquel, cuando se vivía una violenta represión interna y los gringos promueven golpes de Estado en toda la región. En septiembre de 1970, la unidad popular triunfa en Chile y el reformismo eufórico lo considera un fuerte argumento de su tesis. La historia se encargó luego, como criterio de la verdad, de rectificar la esencia violenta del sistema, asentando las ilusiones acerca de la vía político-electoral. En el Uruguay, en diciembre de 1970, el MLN Tupamaros emite un documento dando apoyo crítico al Frente Amplio, pero señalando precisiones en sus puntos 3 y 4 acerca de los riesgos que se corrían. En el punto 3 expresa que el gobierno no tiene escrúpulos en oprimir y matar al pueblo, recordemos los estudiantes muertos, por ejemplo, ni en violar la Constitución. Señala que la dictadura, el pachecato, da elecciones solo para revitalizar el régimen, pero que si el pueblo triunfa, la oligarquía no entregaría el gobierno a sus víctimas de ayer. En el punto 4
saluda como un hecho positivo la unidad popular en el Frente Amplio, aunque lamenta que se haga por objetivos electorales y no antes. La historia dio la razón al MLN Tupamaros. El golpe del 73, sobre el que en su momento algo diremos, ya estaba previsto en la estrategia de los gringos aliados a la oligarquía para asegurar la región. No obstante, el MLN creó el 26 de marzo para la lucha legal político-electoral, tarea en la que se destaca la figura de Washington Rodríguez Belletti y que reúne a figuras que no integran el MLN, como Mario Benedetti, Daniel Vidart, Rubén Ceseno, Charquero, etc. El 26 de marzo sorprende a todos con sus convocatorias públicas y luego con su caudal electoral que lleva a primer plano la formidable figura de don Enrique Erro. Esa era grosso modo la situación de los 60 en el seno del pueblo. Era el abajo que se mueve en los comités de base, como dice la canción. Luego pasó lo que pasó, que ya había empezado en Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, siguió con Uruguay y luego con Chile. Todo el proceso demostró que las clases dominantes no entregan voluntariamente al pueblo el control de la economía y el poder político, que allí donde el pueblo se fortalece tratan de aplastarlo, tanto ayer como hoy, como lo prueban los ataques a la revolución bolivariana en Venezuela, Bolivia, Ecuador. Por eso es que debemos comprender el significado que tuvo para el desarrollo de la conciencia política de las masas el hecho de que el reformismo, a través del reglamentarismo y ya bajo democracia tutelada, haya hecho desaparecer la democracia participativa directa, original, a los comités de base históricos del Frente Amplio. ¿Qué significó esto? Significó una derrota estratégica, como lo prueba el presente. Las derrotas de las formas organizativas que crea el pueblo en el fragor de la lucha son siempre estratégicas, porque aunque en apariencia sean solo organizativas, afectan luego el desarrollo de la conciencia política del sujeto histórico. La historia de los comités de base enseña que el único recurso que el pueblo tiene para la lucha de liberación es su propia organización, porque el pueblo no tiene dinero, no tiene capitalistas que lo apoyen, no tiene prensa, porque la prensa grande es de la oligarquía y se opone al pueblo. La organización popular es hija del desarrollo de la conciencia política en medio de la práctica de la lucha de liberación nacional, lucha que debe, además, abarcar la teoría. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.